Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, Barak, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien y tú? Muy bien, gracias. Hoy el programa lo harás con Andrés Agulla. ¿Con Andrés? No había otro. La madre. Ok. Andrés, Barak, en 20 segundos vamos al aire. Que tengan un buen show. Muy bien, empezaremos en 5, 4, 3, 2, 1. Al aire, señores. Rivalidades que no tenías ni idea que existían. Aquí, en Cal, Y arena, arena. tipo más desagradable. Bueno, tras esta filtración de lo que ocurre detrás de cámaras, creo que queda bastante clara la idea. Y esta es que hay algunas rivalidades, algunos odios deportivos y más allá de lo deportivo, que se nos escapan al resto del mundo. Que se viven con tanta o más intensidad que aquellos clásicos que sí son famosos, pero que por alguna u otra razón son rivalidades profundas, pero que se viven solamente puertas adentro porque no es tan conocida la historia que envuelve a esos dos equipos o selecciones en cuestión. Así que ahora les voy a hablar de equipos conocidos, de selecciones bien conocidas, que más allá de los clásicos que todo el mundo tenemos claro, también tienen una rivalidad particular con cierto equipo o con cierta selección que probablemente no sabías que existía. Juve contra Inter, Juve contra Napoli, Juve contra Fiorentina, Juve contra Torino. En Italia todos desprecian a la Juventus, pero hay una rivalidad en la que la Juve no está implicada. Bueno, hay varias, porque no se trata del Milan-Inter, ni de la Roma-Lazio, ni del Roma-Napoli, ni Sampdoria-Genoa, ni ninguno de los clásicos sobradamente conocidos. No, estoy hablándoles de dos acérrimos e irreconciliables enemigos que pocos lejos de Italia saben cuánto se odian: Fiorentina y Bolonia. El derbi del Apenino, llamado así por los montes Apeninos que separan a las dos ciudades, enfrenta a dos clubes hoy de media tabla, pero que llegaron a disputar scudettos palmo a palmo. La enemistad y cuentas pendientes entre sus ultras convierten cada Fiore Bolonia en un domingo muy largo para la policía. La imbécil rivalidad del este de Londres entre los fanáticos del West Ham United y el semidesconocido Millwall se popularizó en 2005 gracias a la película Green Street, protagonizada por Frodo Baggins y pobremente bautizada en nuestros países como Hooligans. Millwall y West Ham apenas han jugado 39 partidos en los últimos 106 años. Por eso, cada vez que se enfrentan, lo hacen como si fuera la última. Ojalá todo quedara en la cancha. Fuera de ella, los duelos Millwall-West Ham casi garantizan heridos, y en años como 1976 y 1986 incluso muertos. Y todo porque en sus orígenes los aficionados de uno y otro equipo trabajaban como estibadores de un lado y otro del río Támesis, en diferentes compañías y compitiendo por los mismos clientes en el hambre previa a la Primera Guerra Mundial. La mayoría de las rivalidades del fútbol obedece a disputas territoriales. Muchas enemistades tienen su origen en las clases sociales representadas por los clubes enfrentados, y en alguna que otra la religión también entra en juego. Pero si de política hablamos, probablemente ninguna rivalidad sea tan encarnizada como la de Hansa Rostock y St. Pauli en el inframundo bundesliguero. Históricamente, el Hansa Rostock ha sido un nido para los nazis. El St. Pauli es un club abiertamente punk. Hansa Rostock, club de la antigua Alemania Oriental, no suele condenar las manifestaciones afines a la ultraderecha en sus gradas. El St. Pauli, club de la zona roja de Hamburgo, se enorgullece de ser la meca de la anarquía izquierdista. Hansa Rostock y St. Pauli, el derbi del miedo, ha acontecido 21 veces en toda la historia. La última apenas el pasado fin de semana. Nunca
han empatado un partido. Son tan radicales que no comparten ni siquiera los puntos. América Chivas es el clásico de clásicos. América Cruz Azul, el clásico joven. América Pumas es el clásico capitalino. Atlas Chivas, el clásico tapatío. Monterrey Tigres, el regio. Necaxa Atlante, el clásico de las cavernas. Incluso rivalidades como León Irapuato, Santos Rayados y hasta Puebla Veracruz suelen pasar menos desapercibidas para el resto de la República que el clásico del centro. San Luis contra Querétaro, también conocido como el clásico de la 57, nombre la carretera federal que pasa por los estadios de ambos equipos. Los duelos de mayor intensidad entre San Luis y Querétaro han acontecido en segunda división, ahí donde ambos clubes son grandes, en contraste a lo que ocurre cuando han estado en primera, donde siempre disputaron el descenso cuando este existía. San Luis ninguneada por Nuevo León. Querétaro, a la sombra de la capital, encuentran en el otro a un rival de su peso y medida. En el resto del país nadie se entera de esta animadversión hasta que episodios de muerte y violencia reclaman periódicamente nuestra atención. Algo similar ocurre en la Premier League con los duelos West Bromwich contra Wolverhampton, que pasan internacionalmente desapercibidos cuando en realidad son tan o hasta más encarnizados que los más famosos Liverpool-Everton, Arsenal-Tottenham o Birmingham-Aston Villa. El Black County Derby es protagonizado por estas dos ciudades establecidas a 11 millas de distancia. Daggies y Wolves empezaron a odiarse en 1800 y pico, cuando participaron como miembros fundadores de la primera división inglesa, liga que no incluía aún ni al Manchester United, ni al Manchester City, ni al Liverpool, ni al Arsenal, ni al Chelsea, ni al Tottenham. West Brom Wolverhampton fue pues el primer gran derby de la liga inglesa. Y aquí está el detalle: 140 años son demasiados y la mayoría de las rivalidades prehistóricas se han perdido porque con el paso de los años el tiempo ubicó a los clubes antagonistas en distintos niveles donde ya no hay paridad. Un ejemplo entre mil, el Chelsea ya no puede realmente odiar al Fulham. La singularidad del Black County Derby es que un siglo y medio después, West Brom y Wolverhampton siguen siendo clubes del mismo vuelo. A nivel selecciones, todos estamos familiarizados con las rivalidades Argentina contra Brasil, Alemania contra Países Bajos o México contra Estados Unidos, pero nuestros tentáculos no suelen alcanzar la ciencia oculta del fútbol africano. Aun cuando ni siquiera son países limítrofes, la rivalidad entre ganeses y nigerianos trasciende el fútbol. Nomás no se quieren. El hecho de ser países angloparlantes en medio del África francófona, lejos de unirles, les ha hecho competir los unos con los otros en cada aspecto socioeconómico, incluido el fútbol, donde protagonizan el derbi del arroz. El destino enfrentó a ambas potencias en una de las 5 finales eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Ghana avanzó y los desmanes en Nigeria no obedecieron tanto a quedar fuera del mundial, sino más que todo a haber caído entre todos los países del continente justo contra los bobos y sumisos ganeses. Ahora que cuando pensamos en las grandes rivalidades de selecciones europeas, casi todos pasamos por alto la de Croacia e Italia. Muchos tenemos claras las cicatrices históricas que envuelven un Polonia-Alemania, un Inglaterra-Alemania, un Países Bajos-Alemania. Vamos, básicamente 3/4 de Europa contra Alemania. Sin embargo, Croacia, más allá de sus bien expandidos problemas con Serbia, tiene en Italia a su enemigo deportivo de siempre. Históricas disputas territoriales, masacres mutuas y demás traumáticos episodios que han quedado en el pasado son recordados al pie de la letra cuando estas dos potencias se cruzan en el candente y a la vez poco conocido derbi adriático. Se han topado en un mundial, en una Eurocopa, en 4 partidos clasificatorios y hasta en un par de amistosos marcados por incidentes en las gradas y alrededores. ¿Y saben qué? Italia nunca, jamás de los jamases ha logrado vencer a Croacia. En Brasil existen 1000 clásicos porque existen 1000 regiones.
Flamengo contra Fluminense, Atlético Mineiro contra Cruzeiro, etcétera, etcétera. Pero hay un solo partido, uno nada más, en todo Brasil que va más allá de las eternas rencillas de índole geográfico. Y este es Flamengo contra Atlético Mineiro. Aunque 557 kilómetros separan Río de Janeiro de Minas Gerais, la enemistad entre estos clubes, que ya rivalizaban antes por los mejores jugadores, explotó en 1980 en un polémico partido eliminatorio de Copa Libertadores, suspendido al minuto 33 por la expulsión de 5 jugadores del Atlético. La rivalidad desde entonces no ha hecho más que crecer. En uno de los episodios más recientes, Ronaldinho dejó en 2012 al Flamengo por falta de pagos y para que doliera hasta el tuétano, se lo llevó el Atlético Mineiro. Ahora que, si de rivalidades random hablamos, ninguna como el odio que se profesan mutuamente Brighton en Crystal Palace. En una esquina, el Brighton Hove Albion, un carismático club de la costa británica. Y en esta otra, lejos, muy lejos, en un suburbio al sur de Londres, está el Crystal Palace. El caso es que entre tantas decenas de potenciales rivales en sus respectivos vecindarios, ambos enmarcan ansiosos en el calendario el día de sus enfrentamientos, y no precisamente por tomarse a pecho el antagonismo de sus motes aviarios, gaviotas y águilas. La historia es larga y aburrida, pero viene de terribles duelos por el ascenso de tercera a segunda división en la década de los 70, que han dejado una herencia hasta nuestros días. Aunque Brighton y el municipio londinense de Croydon estén tan lejos el uno del otro que al día después de cada partido no haya nadie de quien burlarse en la escuela o en el trabajo, los niños de Brighton saben desde la cuna que su rival natural no es otro sino el Palace, y viceversa. Hemos repasado hasta aquí unas cuantas rivalidades que pasan desapercibidas por el gran público, pero probablemente ninguna de las anteriores sea tan intensa como los Rumania contra Hungría. Sí, un duelo que llama tanto la atención que nuestros cerebros se saltan automáticamente el marcador cuando repasamos los resultados de la jornada eliminatoria. Y sin embargo, para rumanos y húngaros es todo un acontecimiento cuando un sorteo les permite medir fuerzas. El tema, como casi siempre, es geopolítico. En este caso, la guerra húngaro-rumana, acontecida inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, que deparó en la pérdida de Transilvania, territorio húngaro que a partir de entonces quedó en manos rumanas. El fin del conflicto bélico no enterró el conflicto, nunca lo hace. Cuando Hungría y Rumania se enfrentan, policías, bomberos y derechos humanos saben que tienen que ponerse a trabajar porque ineludiblemente habrá detenidos, incendios y demasiado racismo que enfrentar.